Buenas noches, gracias por estar acá presente y bueno, los compañeros en la cual vía online nos están mirando. El objetivo de esta parte de los nobles docentes que nos propusimos, antes de nada presentarnos, la profesora Mariela Rodríguez de Historia, la profesora Marina de Geografía, la profesora Marina Roland de Historia y quien les habla, Hugo Rezabal, como profesor de Geografía. Decidimos traer parte de lo que es la lectura de mapas y bueno, por lo menos dar un hincapié a veces a un tema en la cual sí se trabaja en varios años, en todos los años de la vida escolar y también los que son docentes de formación media, en la cual geografía, un poco por la carga horaria que tiene, que solamente en primer año, son varios temas que quedan a veces sin ver y que vamos a ver que la importancia que tiene del mismo para que esto pueda estar en el aula. Nosotros, la idea de estos 2 viernes es poder brindar alguna aproximación de lo que, cuáles son las intenciones y por qué la parte del trabajo en mapas. Así que el trabajo lo hemos hecho en coordinación y lo vamos a tratar de divulgar los 3 compañeros que hoy en día están. En este caso, en el momento de hoy empieza Marina. Bueno, buenas tardes. Un placer verlos otra vez a muchos de ustedes. Y bueno, queríamos mostrar un poco de historia y realmente va a ser un poquito, muy poquito. Para introducir el tema, ¿verdad? Lo que yo voy a hablar es más bien sobre mapas y cartografía. Primero voy a hablar de mapas. La palabra cartografía tiene como que tendría 2 acepciones, o sea, la cartografía como ciencia formalmente cuando nace, mucho más tarde, y cartografía cuando le decimos a toda vez que se hacen mapas, ¿verdad? Entonces yo en realidad lo que voy a hablar es de mapas y cartografía en la historia, ¿verdad? Cuando nosotros nos introducimos a este tema, indudablemente una de las primeras cosas que aparecen, el paisaje y el espacio. Esta cita es textual de Santos, pero yo no, la idea es tal cual, ¿verdad? Pero no la escribí toda. Dice, el paisaje y el espacio son siempre una especie de palimpsesto. No sé si se acuerdan que el palimpsesto es aquella material en el que escribían las primitivas culturas, sea un cuero, sea algún otro material, en fin, el que sea, y que, como siempre fue escaso el material en el que se escribía, muchas veces se trataba de borrar para volver a escribir arriba, para reutilizarlo, ¿verdad? Eso sería el palimpsesto. El espacio es una matriz en la que las nuevas acciones, en el espacio actúa la gente, ¿verdad? Actúa gente, digamos, sobre el espacio. Y uno de los que va a actuar es el que hace mapas también, ¿verdad? El espacio es una matriz en la que las nuevas acciones sustituyen o se suman a las acciones del pasado. Y es de perogrullo que el pasado, si hay pasado, hay presente, y si hay un pasado y hay un presente, también seguramente hasta ahora sabemos que hay un futuro. Con respecto a mapas y cartografía, una de las cosas que quiero destacar es el hecho de la temprana aparición de los mapas. Lo pronto que el hombre, el ser humano, ¿verdad?, decidió hacer mapas de alguna manera, los primeros, ¿verdad?, dibujar algo de la tierra, del mar, algo que necesitara, en fin, por la razón que fuera, ¿verdad? Aparece muy pronto en las civilizaciones, incluso antes de la escritura. Ahora lo vemos. Y con respecto a la cartografía, es una palabra acuñada por un historiador portugués en el siglo XIX, de Barros y Sousa, y refiere a la ciencia que se dedica a representar el mundo.
representar el mundo es una cosa enorme. Ya de por sí lo puse entre comillas para imaginar qué tarea tenía el hombre, ¿verdad? Si lo que quiere es representar el mundo, es una tarea enorme, ¿eh? Bueno, acá estaba el tema de lo temprano que aparecieron los mapas, probablemente antes que la escritura. Según toda indicación histórica, antes hubo mapas. ¿Por qué? Porque el hombre sintió la necesidad de manejarse con mapas antes que la necesidad de comunicarse por la vía escrita. Esto pasa muchas veces, no pasa solo con los mapas, pasa con la contabilidad. Muchos dicen, ay, los incas tenían un sistema de escritura, ¿se acuerdan de los nuditos, de las cuerditas que hacían unos nuditos de escritura? Yo creo que es más un sistema de contabilidad, ellos que tenían tanta necesidad de contabilizar lo que la gente le entregaba para los sacerdotes, para el Inca, para todos los que eran como impuestos, ¿verdad? Eso tenía un control extremo, ¿verdad? Porque el sistema de los incas era muy centralizado en ese aspecto, ¿verdad? Entonces probablemente la primera necesidad, antes que comunicarse por escrito, probablemente hubiera sido llevar la contabilidad. Por eso es que aparecen antes, ¿verdad? Y tenemos dos instancias en la aparición de los mapas. Los primeros serían mapas que nacen con una finalidad instrumental, que es lo mismo que decir práctica o informativa, ¿verdad? Es decir, el hombre podría necesitar calcular distancias, podría necesitar marcar las rutas por donde ir, por el comercio o a buscar agua cuando en una época que había sequía en determinados lugares del mundo. Imaginemos el espacio, ¿no? El suelo y las características del clima de esas épocas, ¿no? Y también para identificar localizaciones, porque para yo poder viajar, para ir a determinados lugares, en esas condiciones, muchas veces de a pie, necesito también los lugares que me facilite la estadía, descansar. Recuerdan, por ejemplo, la Edad Media, que es un tiempo mucho más cercano a muchas civilizaciones. La gente pasaba caminando en la Edad Media. Algunos andarían a caballos, la mayoría no tenía caballos, ¿verdad? Y andaba mucha gente joven. Yo siempre pienso en esos chicos, ¿verdad? Porque eran chicos los que andaban de un lado para el otro. Con 17, 16, 17 años se recorrían Europa, porque iban a las universidades. Recuerdan que los chicos eran muy libres en eso de ir a la universidad, y si no les gustaba una cátedra se iban y elegían otro profesor en otra ciudad y lo que hoy sería otro país, ¿verdad? Y en la Edad Media, que era una época muy imbuida del pensamiento y del sentimiento cristiano, era absolutamente gratuito. Para una persona podía llegar a cualquier lugar y se le daba una sopa y la posibilidad de dormir una noche, de descansar. La hospitalidad era sagrada, siempre se le daba a la persona eso. Era una cosa que, si no era una manera en que la sociedad funcionaba, ¿verdad? Y después van a aparecer, y ahí se va a complicar un poco la cosa, el mapa imagen, es la segunda fase, ¿verdad?, de la elaboración de los mapas, donde aparece una figuración de lo real, lo que decimos una representación, ¿verdad? Aparece la abstracción de quien lo realiza, y acá hay que pensar un poco en otras imágenes para darnos cuenta qué es eso de que en el mapa aparece quien lo realiza. Fíjense que yo pongo allí que aparece su cosmología, aparece su visión política, religiosa, económica, etc. Si yo le pido a un artista que me dibuje el frente de la casa de allí enfrente, me va a presentar el frente muy parecido quizás a lo que está, puede ser muy parecido, pero seguramente va a haber algo que va a poner de sí, ¿verdad? Porque todos, en cierta forma, todos creamos algo, ¿verdad? Cuando voy a dibujar un mapa, a mí me dicen lo que tengo que hacer, yo estudio de pronto lo que tengo que hacer, lo que tengo que presentar en un mapa, muy bien, pero yo necesito también, voy a poner lo que hay en mi cabeza con respecto a un mapa, mi idea de lo que se precisa en ese mapa, ¿verdad?
Bueno, así que tenemos esas dos instancias en el proceso donde aparecen mapas. Ejemplo del primero, ustedes tienen acá las Islas Marshall con un mapa de hoy en el Pacífico Sur, ¿verdad? Y allá tienen un mapa, no sé bien de qué época, muy atrás en el tiempo, hecho con una especie de urdimbre de vegetales, ¿verdad? Como caña. Y hay como unos nuditos o como unas cuestiones que sobresalen. Sería la posición de las islas. Ellos, o sea, eso es un mapa de localización, ¿verdad? Concretamente de localización, con un fin instrumental. En el siglo XIX, les decía, recién aparece la cartografía como ciencia propiamente, ¿verdad? Y es la ciencia dedicada a representar el mundo. Esto ya se los había comentado, pero vamos a dejar la cartografía porque a esa época ni siquiera vamos a llegar. Acá vamos a un ejemplo del mapa como imagen. Babilonia, 2300 años antes de Cristo, ¿verdad? Y es una representación de la región. Acá está la aclaración más bien de lo que sería, ¿no? Parece que ese círculo era lo que pasaba si ellos miraban el horizonte, ¿verdad? Entonces por eso terminaba allí como en círculo, y allí ubican como una especie de croquis, ¿verdad? ¿Dónde está esto, aquello, lo otro? Pero vean ustedes que son los lugares, Golfo Pérsico, a Babilonia, Siria, Armenia, son lugares de la región. Hay mucho mapa de esos tiempos, intentos de hacer este tipo de cosas. El mapa imagen, ¿verdad? Con una imagen yo represento espacio y eso. Y me llamó muchísimo la atención, nunca lo había visto. Dice, el último mapa de guerra de Europa. Y me llamó poderosamente la atención. Vieron que está hecho de animales y personas, hombres, mujeres, pero con unas caras de enojados. Parece que van a morder todos por igual, ¿verdad? Por acá veo un animal. Y sin embargo, para ver aquello de cuando pongo lo que tengo en mi cabeza o en mi alma en una obra, ¿no? Yo acá, no sé si es que a mí se me antojó, porque aparte no está muy claro tampoco ni de cerca, ni si yo lo achicaba, no se veía muy claro, se ve que es muy chiquito el original. Yo acá, Grecia, Roma, los clásicos, yo veo un poco más de armonía. No sé si el que lo hizo estaba pensando en Grecia y Roma, como cultura clásica, la armonía, ¿verdad?, de los griegos, en fin, no sé, pero la cosa que parece que no estaban tan malos acá. Daría la impresión, no sé, aunque está medio... Acá veo peces, ¿verdad? Esto es un pez. ¿Ustedes lo conocían este mapa? Yo nunca lo había visto. Lo encontré en internet. Me llamó la atención. Bueno, acá, por favor, esto es absolutamente una cosa rehecha ahora, ¿verdad? Pero el original podía haber sido, este tipo de mapas tenían los egipcios, esta pintura, todo esto no es original, ni siquiera vuelto a pintar. Incluso yo lo vi y me parece que estaba en una cosa como para niños, había otra sin pintura, como para que los niños la pintaran, una cosa así. Pero es una forma, en este caso es un mapa turístico de Egipto, que podría ser hasta hoy, pero ellos parece que acostumbraban a poner, según la región, las características étnicas y todo eso, ¿verdad? Y lo natural, o yo qué sé, o las pirámides, o cosas así, ¿verdad? Todas las civilizaciones prácticamente tienen mapas. Pero tenemos que siempre ir a los griegos para ver el primero que hizo algo. Algo de primero tienen que tener siempre, ¿verdad? Anaximandro en el siglo VI antes de Cristo parece haber sido el primero que intentó hacer lo que hoy llamaríamos un planiferio, un mapa de todo el mundo. Vean ustedes que hay un esbozo de Europa, de la parte sur de Europa, y Eurasia incluso está bastante esbozada.
Y acá hay una puntita, un rincón de África, ¿no? Esto sería Asia, y se veían rodeados de, como que el océano siempre estaba como rodeándolos. Hay que imaginarse cómo se veían ellos, ¿verdad? Hasta dónde habían visto realmente ellos o habían hablado con gente que había visto. Hasta el océano. Porque si hay una cosa que los europeos no sabían ni siquiera cuando vinieron a América, porque sí sabían que la Tierra era redonda, eso no es tan así de que a último momento, antes de salir, creían que se iban a caer de un plato y los iban a comer los animales. No, eso no, animales mitológicos, ¿verdad? Ya a esa altura, hacía tiempo que sabían que la Tierra era redonda, por lo menos los navegantes que habían estudiado, etcétera. Pero lo que nunca se imaginaron fue que se iban a encontrar América. Nunca se imaginaron que todo que el Ecuador era tan grandote, ¿verdad? Que tanto trabajo les iba a dar llegar a las islas de las especierías en el extremo de Asia, ¿no? Acá tenemos el mapa de Eratóstenes, unos cuantos años después, también con un cierto acercamiento. Eratóstenes tiene una peculiaridad. Aparecen unos paralelos, pero a distancias irregulares entre sí. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué serviría? Bueno, para mucho no, pero sí servía para decir que acá y acá y acá, más o menos la zona conocida, estaban en la misma latitud. En la misma, no en cuál exactamente, en la misma, O sea que esto es muy importante porque tiene eso después con ellos van a ver, ¿no? Siempre ven la importancia que tienen los paralelos y meridianos para medidas y demás. Pasa el tiempo y acá hay otro que se considera el primero en algo, ¿verdad? Este es Ptolomeo, en el siglo II después de Cristo, con una representación del mundo, el viejo mundo, ¿verdad? Una representación del mundo con la primera vez creo que fue de la proyección cónica, no sé, pero creo que aparece por primera vez, ¿verdad? Que después lo van a hablar con. Bueno, acá seleccioné, pasó el tiempo, ¿verdad? Edad Media, finales de la Edad Media, cuando estamos, que renacen las ciudades, renace el comercio, la gente quiere salir al mar, salir al océano. Y entonces se me ocurrió, había muchas cosas para poner, hasta algún mapa de los incas o presunto mapa de los mayas, pero quise poner uno de los musulmanes, vean ustedes. Los musulmanes estaban conquistando toda la parte del norte de África y para el Asia, ¿verdad? Y llegaron incluso a España, ¿no? Iban a llegar a España, todo eso. Estaban todos en esa zona, por lo tanto el tema navegación estaban bastante poniéndose al día con ese tema. Ellos que nacieron en la arena y en el desierto, ¿verdad? Pero se estaban poniendo al día con la cuestión esta de irse al agua, digamos. Y vean el mapa que aparece con el barquito incluso. Y el otro son los muy conocidos por el nombre de portulanos. Los portulanos, que hay muchísimos, estos sí, porque estos empezaron a salir, impresionante la cantidad, empezó a pasar el tiempo cada vez más perfeccionado, en la medida que navegaban, veían, tomaban medidas, estudiaban, por ahí por la zona de en la gente en Sagres, Portugal, Sagres o Sagres, donde estuvo la escuela de Enrique el Navegante, se va a desarrollar, se van a formar prácticamente un montón de navegantes que son los que después van a salir a la conquista de los territorios en el mundo a partir del siglo XV, ¿no? Y bueno, este recorrido lo vamos a cerrar en el siglo XV con el conocido mapa de Gerardus Mercator del siglo XV, que hasta ahora es lo que le ponemos a los niños y a los adolescentes para estudiar la Tierra, del siglo XV. Incluso
Digo en el Rubino porque es donde trabajo, pero en el Liceo Rubino no hay proyección Peters, por ejemplo, que me imagino que más de uno de ustedes debe saber lo que es y si no lo van a saber con ello. Que siempre estaba en los liceos para mostrar otra proyección, qué virtud tiene y qué virtud tienen otras proyecciones, ¿verdad? Porque es como curioso que nos hayamos quedado con esta visión que es, acá también lo dice, centrada en Europa, ¿no es cierto? Donde la Europa es más grande de lo que es, donde esto es mucho más grande de lo que es, y donde América Latina aparece, América del Sur aparece más chica de lo que es, porque todo depende de la proyección. Bueno, por ahora me quedo acá, después cuando ellos terminen, les voy a contar un trabajito que les voy a mandar, a ver si les gusta, ¿no? Es muy complicado. La idea es poder ver algunas, por lo menos, de las características de las proyecciones. Como le dice ahí, ¿verdad? La cartografía, muchas de las proyecciones pueden ser constructivas en forma geométrica, pero en otros casos se buscan cualidades especiales, las cuales se logran al trazar los paralelos y meridianos con relaciones matemáticas específicas. El poder introducir esta parte es que las proyecciones en las cuales nosotros vamos a ver del mapa tienen evidentemente una intencionalidad. Nosotros lo que tenemos, muchas veces hemos visto en las escuelas, en nuestra formación, ¿verdad?, es siempre una visión europeísta del mundo. ¿Por qué? Porque Europa está centrado al centro, ¿verdad?, está en el medio de la imagen y luego de ahí se empieza a desplazar el mundo. Recordemos, ¿verdad?, que la Tierra geométricamente se representa de una forma, pero recordemos que el cual nosotros le damos es el geoide, ¿verdad?, que está levemente achatada en los polos y levemente ensanchada en el ecuador, con una diferencia más o menos de 21 kilómetros que tenemos entre ese leve achatamiento que nosotros hablamos. Evidentemente que cuando de la esfera lo pasamos al plano se va a deformar y en esa deformación veamos dónde se centra. Esto es como cuando nosotros nos vamos a sacar una foto. Sacamos una foto y nos queremos ver, nos ponemos al medio y un poquito hacia arriba para que nos puedan ver. Esto es lo mismo, o sea, esa ideología que hay marcada, esa intencionalidad que tiene cada planiferio, ¿verdad?, nos va a indicar que el mundo, nosotros desde hace años tenemos esta visión, como decía Marina hoy, Miguel Mercato, desde el año 1500 estamos hablando, ya tenemos ese planiferio. Entonces está Europa al centro y de ahí se desplaza el mundo. Ellos son los que mandan el mundo, ¿verdad? Además esto tiene una visión desde el área también económica, geopolítica, ¿verdad?, cultural, en la cual nosotros siempre miramos hacia lo que pasa en Europa. De alguna forma nos van llevando a que siempre miremos qué es lo que está pasando en el centro del mundo. Y bueno, es un mapa muy usual y todo el mundo estamos acostumbrados. Si nos cambian esta visión, ya nos cambian toda la estructura. Entonces, es ver y tratar de concientizar que no es la única visión, no es ni la mejor ni nada por el estilo, es una visión europeísta del mundo que nuestra cultura la tiene la ha interiorizado, ¿verdad? Y es su forma de ver. Si a un niño le cambiamos la forma o lo hacemos en el globo o le damos otra visión, ya le cambiamos como que todo esto se desfigura. En este caso una visión de Australia, del mundo, en la cual ellos pasan a ser el centro y a partir de ahí se empieza a desplazar. Evidentemente que acá vemos lo que es el Océano Pacífico entero, y ahí nos cambia todo, ¿verdad? Brasil, nosotros, y ahí todo el mundo desplazado desde una visión de Australia, en este caso por ser la isla más grande y geológicamente es un continente, hablando con el criterio geológico. Acá el Pacífico, que es un océano importante, todo lo que sea para la comunicación, para el comercio principalmente. Recordemos que acá está China, está Japón, está todo lo que es el oeste de Estados Unidos, todo ese gran comercio que tiene el Pacífico, acá nosotros lo vemos entero. Y bueno, especialmente para ver la parte, el famoso estrecho de Bering, ¿verdad? Lo cercano que estaba, si nos va un poquito a la historia con lo que era la URSS y
y Estados Unidos, ¿verdad? Lo cercano que están unos de otros. Es una visión, ¿verdad?, en la cual por lo menos acá aparece la parte sur, ¿verdad? Nosotros aparecemos en ese lugar. Evidentemente que nosotros estamos destinados en este lugar. Vamos, ahí casi nos parte el Pacífico y nos vamos. Una visión, ¿verdad?, de Japón y China, este imperio, económicamente hablando, de población también hablando, geopolíticamente hablando también, en la cual, ¿verdad?, ellos se centran acá y ahí se empieza a desplazar todo lo que es el mundo. Una visión de Estados Unidos en la cual hay algunos textos que nos empezó a llegar en algunos casos, no fue tan esporádica, pero nos llega, en la cual ellos son el centro, ¿verdad?, y de ahí se empiezan a desplazar los océanos y los continentes. Y acá la parte de lo que es de Eurasia se parte entre uno y el otro. Y alguien me podrá preguntar, ¿y no hay una visión hecha del mundo desde Uruguay? Y bueno, estamos, lo único que tenemos son algunos bosquejos, aquello lo que hizo Torres García sobre el colocar lo que a nosotros nos parecía que la América del Sur estaba al revés y el sur indicaba lo que es el norte, ¿verdad? Tenemos esas características. Y vamos a aclarar que que se puede hacer, y bueno, sí, yo creo que sí se puede. Lo que pasa es que el poder instaurarlo en todo lo que es a nivel mundial o a nivel simplemente local del Uruguay, poder empezar a cambiar todo esto, lleva mucho tiempo, una conciencia y además mucho costo económico. Esto está ligado también con la parte económica de lo que tenga. Entonces, estas representaciones en las cuales nosotros hacemos una pequeña introducción es poder ver que el mapa es una representación de lo que es la Tierra, pero que tiene una ideología, no es algo tan simple, no es simplemente un plano y que no contenga que sea simplemente algo meramente objetivo. Simplemente estamos viendo que los planiferios representan realidades en la cual las grandes potencias nos muestran y nos quieren ver y nosotros seguimos observando esa característica. Y bueno, y ahora nos pasamos directamente a la parte de las proyecciones, ¿verdad? Esas proyecciones que cuando se representa lo que es el geoide, ¿verdad?, que es la forma, pero no es la figura geométrica que cuando la pasamos a un plano se empieza a deformar, hablamos de las proyecciones cilíndricas, ¿verdad? Entonces, observamos que la superficie, ¿verdad?, auxiliar de proyección es un cilindro y se caracteriza a modo general por meridianos y paralelos rectos. Esto nos hace a nosotros que, por ejemplo, el polo, un punto, ¿verdad?, o norte o sur, sea un punto en la esfera y cuando yo lo traslado al plano pasa a ser una recta. Entonces, eso me cambia toda esa concepción. Por eso es bueno y es aconsejable trabajar también con el globo terráqueo y el planiferio y ver un poco esas deformaciones. Bien, la cilíndrica central, dentro de las proyecciones estas, hablamos de la cilíndrica central, ¿verdad? Es una proyección nómica, paralelos proyectados desde el centro de la esfera. Los meridianos son líneas rectas equidistantes. Solo el ecuador es de longitud verdadera, los demás paralelos se alargan progresivamente y el polo no alcanza a ser representado. La proyección distorsiona la forma y las áreas. Representa convenientemente las regiones ecuatoriales. Y acá vemos estas proyecciones en la cual van viendo ya empieza a ver la deformación que empieza a ocurrir, ¿verdad? Acá en esta parte, en la parte ecuatorial, más o menos se mantiene, ¿sí? Y luego ya se empiezan esas deformaciones, tanto así que los polos no van a aparecer en una proyección cilíndrica central. Una cilíndrica equivalente es caracterizada, como dice, por la disminución de la distancia entre sus paralelos a medida que se aleja del ecuador. Los polos aparecen representados por una línea del mismo largo que el ecuador, lo que yo hoy hablaba, del punto de la esfera pasa a ser una línea recta. Es equivalente, pues mantiene correctamente las áreas y permite representar con bastante exactitud las zonas intertropicales, ¿verdad? Recordando que acá tenemos lo que es el ecuador, los trópicos estamos a
3 grados 27 minutos tanto al norte como al sur, ¿verdad? Entre los trópicos. Luego las latitudes medias entre trópico y círculos polares, y luego las altas entre círculo polar y el polo. Y acá van viendo cómo ya se va afinando lo que es esta representación, por lo tanto, todas las deformaciones que se van a dar. Mercator, como decía Marina hoy, ¿verdad? Año 1569, ya conocer el mapa mundi, construido, y la finalidad era servir a la navegación. Por eso es ese año, ¿verdad? El 1569, es el auge que tiene. ¿Y para qué sirve? Para toda la zona para poder navegar en el mundo. Y esa es la concepción que nos ha quedado y que hoy en día hemos llevado. Bueno, es cilíndrica conforme modificada, en la que los paralelos y meridianos se presentan como líneas rectas que se cortan en ángulos rectos. Conserva las formas, no su tamaño, sí conserva las formas. Las regiones polares y los polos no están representados, latitudes media y baja están sobredimensionadas con respecto a latitudes intertropicales. Bueno, facilita la navegación con brújula, ya que las líneas loxodrómicas o de rumbo mantienen su dirección. Y acá vemos una representación de lo que es, en la cual los polos no aparecen, y esas deformaciones que se van a dar. En el caso, por ejemplo, más comparable es que Groenlandia es 7 veces más chico que lo que es Australia, para tener un ejemplo de esa representación, ¿verdad? Pero recuerden lo siguiente, que fue hecho para facilitar la navegación. Molwe, ¿verdad? En el año 1805, difundida como nombre, como la proyección homolográfica, una proyección cilíndrica modificada equivalente, caracterizada por los paralelos en forma de línea recta y sus meridianos en forma de elipse convergiendo en los polos. Acá van viendo, ¿verdad? En la cual tenemos otra dimensión y todo lo que va a ocurrir con respecto a lo que es la representación de la esfera, ¿verdad? Ecker, equivalente, se caracteriza por presentar sus paralelos como líneas rectas y el polo como una línea cuya longitud es la mitad del ecuador. Los meridianos son líneas curvas y los dos exteriores son semicírculos. Es útil para representar fenómenos de distribución mundial, para poder ver a lo largo ahí. Y distorsiona menos las latitudes medias, ¿verdad? La hace menos deformada, pero se distorsionan igual. La sinusoidal, equivalente, ¿verdad? Y los autores, John Flaxman y Nicholas Sanson, del siglo XVII, ¿verdad? Por sus meridianos en forma de sinuoides que convergen en un punto y por sus paralelos rectos de magnitudes reales. También pueden encontrar hoy en día algún planiferio con estas características, que a nosotros nos parece como unos gajos de naranja, en la cual es una característica de la sinusoidal. Bueno, por su escasa deformación, el centro de la proyección sirve para latitudes bajas. Y, como dicen, no es conveniente para planiferio en su gran deformación en la periferia de los mismos. Haciendo un rápido raconto, se llama Peters, el cual la característica más lo que sobresale todo es conservar las áreas correctas, y aparece como esas deformaciones, esos alargamientos, ¿verdad? Permite conservar con menos deformaciones las latitudes medias. Las zonas ecuatoriales y polares son las que sufren mayores distorsiones, y las altas latitudes se deforman de este a oeste y tienen la capacidad de proyectar hasta los polos, ¿verdad? El clásico Peters, en la cual recuerden lo siguiente, que también sufre deformaciones, no es que no hay una forma correcta, exacta, lo más es el globo terráqueo. El problema es cuando nosotros lo representamos, ¿verdad? Y sí, en esta sí se ven los polos y sí se mantienen las áreas, lo que hoy le decía, la comparación entre Groenlandia y Australia, para tener una idea de cómo es, ¿sí? No su forma, recuerde que Mercator respeta la forma, respeta las áreas. Y hay en algunos lugares, yo creo que en algunos lugares hay Peters, y está empezando a conocerse más. Es una proyección, es como tal, hay que ver también, es una visión europeísta del mundo, está centrada en el centro, es alemán. Tiene toda su ideología enmarcada, y es una visión diferente y un poco más moderna de lo que hoy digamos de Mercator.
Otra de las representaciones que hacemos es con proyecciones cónicas. Bueno, es un cono, ¿verdad?, que se caracteriza por sus paralelos curvos y sus meridianos como radios convergentes. Al desarrollar un cono resultan los paralelos como arcos de círculos concéntricos y los meridianos como líneas rectas que convergen en su punto. Es útil para las extensiones reducidas y se adecua preferentemente para representar latitudes medias. Evidentemente que vemos, ¿verdad?, las representaciones de lo que es poner un cono en una esfera. Y la policónica, una proyección basada en varios conos tangentes a diferentes paralelos, y al desarrollar los conos resulta un meridiano central recto. Los demás meridianos curvos y paralelos como arcos de círculos, pero no concéntricos. En la cual nosotros vemos que especialmente va a estar pensada para áreas muy reducidas, pero para poder representar con la mayor fidelidad lo que sea ese lugar. Por eso hablamos de esos cónicos, ¿verdad? Policónica, varios conos, tratando de poder ubicar. Y bueno, en lo que es la parte de las representaciones es para tener una idea, por lo menos, del planiferio que llevamos, esa intencionalidad que tiene el plano y la proyección en la cual está basada, las deformaciones que tienen y especialmente para qué fines fueron construidos. Y aunque sea bastante reiterativo, tratar de usar el globo terráqueo, que es la verdadera representación. Evidentemente que cuando tiene ventajas y desventajas, cuando nosotros vamos a representar lo que es el globo, hay varias, si nosotros queremos ver lo que es un mapa de Uruguay, de Durazno, de nuestra ciudad, evidentemente que no lo vamos a ver por problemas de la escala. Pero mostrar que tiene ese fin la realización. Lo que nosotros acá dejamos un correo, ¿verdad?, que después la compañera acá María lo va a difundir a través del Facebook, en la cual parte de algunas actividades en la cual vamos a tener planteada para lo que es el curso con evaluación, como habíamos hablado, tiene esto. Bien. Y bueno, continuamos con esta parte del mapa, ahora un poquito más enfocado en lo que es trabajar con el mapa. Entonces yo ya me voy a adelantar a explicar el trabajito que a ustedes les va a llegar por plataforma Crea 2. Este material que es, dice, el mapa de lo invisible, silencios y gramática del poder de la cartografía. Ustedes van a ver en una primera parte, está incluso sin concluir, ya cuando cambió de tema yo lo corté, porque solamente les puse lo que precisan para el trabajo. La consigna son 2 preguntas a contestar y mandar a ese mail que lo puse acá. La consigna va a estar también allí. La primera consigna dice así: realiza una evolución de la confección de mapas, cartografía, a través de diversas civilizaciones hasta el siglo XVIII. Es más o menos hacer algo como lo que yo hice hoy, seguirlo un poquito hasta el siglo XVIII, van a ver que pueden, pero no es tanto, porque eso que va entre el XV y el XVIII prácticamente van a contar que se expanden mucho a nivel marítimo y por eso también es que se desarrollan mucho ese tipo de mapas, el planiferio, el mapa de todo el mundo, ¿verdad? Pero muy breve, o sea, ustedes lo hacen y lo suben acá directamente, ¿verdad? Y después la segunda dice así: John Brian Hartley en el siglo XX desarrolla una interesante concepción sobre la cartografía contemporánea. Enuncia las características de su visión. No es extenderse en todo lo que dice allí sobre este señor Hartley, sino esa interesante concepción que es más bien como filosófica, una crítica, ¿verdad? Entonces ustedes enuncian, yo les pido que enuncien, o sea, que simplemente lo digan, o sea, una vez leído y entendido, simplemente decir, esto pensaba él, esto aporta, esto otro de la crítica, ¿verdad? Así que es eso, sería, entonces lo mandan a ese correo, que está aquí también,